Bueno. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, vamos a arreglar ahí toda la cámara. Bueno, hoy les traigo un video que me encantó porque estuve viendo una nota que me mandó María Marta de Elizabeth Gutiérrez, que había sido es verdad que se separó de William Levy, porque, a ver, me mandan un montón de mensajes la fanática y yo a veces no sé si es cierto o no, no porque no confíe, pero porque vieron que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuántas veces se ha dicho, por ejemplo, no sé, que Wanda Nara está separada de Mauro Icardi y en realidad no es tal, digamos? Al final no era tan así. Entonces, bueno, la idea es... Esperen que quiero ver qué mazo voy a usar. Voy a usar este que estoy usando. La idea es hacer una tirada para Elizabeth Gutiérrez. Primero porque a mí me han dicho en varios comentarios que yo le tiraba mala onda a Elizabeth Gutiérrez. No, jamás le tiré mala onda. O por lo menos no fue mi intención. A lo mejor se entendió eso, puede ser, pero no fue mi intención. Me parece que... La verdad que me puse súper contenta cuando leí que se separó, pero porque sé que ella es una mujer que la pasó muy mal y que le costó mucho llegar, o sea, lo sé porque lo he visto en la tirada, y uno por ahí ve cosas que no las termina de decir, pero porque tampoco puede decir todo lo que refiere a la vida íntima de la persona. O no sé, si fuera famosa y hacen una tirada de mi vida, la verdad que no me gustaría que digan todo, pero bueno. Eh, eh, Nada, o sea, uno veía cosas que por ahí, viste, no vas a decir, pero bueno, creo que ella le costó mucho tomar la decisión que tomó, pero la pudo tomar, ¿no? Y eso habla muy bien de ella y habla muy bien de su amor propio. Y también habla de esto de que me gusta hablar un poco mezclando la astrología. Ella es de Aries y fíjense ustedes que del 1 de abril y fíjense ustedes que es de Aries y el nodo norte está en Aries, Quirón está en Aries. Entonces, creo que una sanación de su propia herida, no sé su carta, no me acuerdo su carta que tenía en su carta, pero creo que una sanación de su propia herida o de sus heridas nos habla de esta situación, ¿no? Y el poder que tienen los nodos cuando nos transitan sobre el sol, ¿no? Tanto el nodo sur, el nodo norte, o sea, siempre tras el paso de los nodos va a haber un cambio muy importante en la vida de la persona. A mí me encanta el poder de los nodos porque realmente lo que uno cree que nunca va a pasar se termina dando, ¿no? Y por eso yo cuando les hice la predicción, por sobre todas las cosas, más allá de haberlo visto en las cartas, lo hice también basado en los nodos porque sabía que en algún momento ella iba a tomar decisiones en su vida, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, haciendo toda esta introducción, que lo quería decir, que nunca tuve nada en contra de ella y simplemente era que yo sentía que ella se veía que tenía que tomar decisiones y que ya era insostenible. Cuando una situación es insostenible, es como, hay una imagen que a mí me encanta, que hace muchos años la vi, que es la de la soga, que la mano y la soga, que el sostener la soga tan apretujada es mucho más difícil que soltarla a lo mejor, ¿no? Y es un poco lo que pasaba con este vínculo. Bueno, si bien hay cosas que nunca voy a contar porque no refieren a la vida privada de la persona, hay cosas que sí se pueden hablar, se pueden decir, se pueden adecuar teniendo en cuenta que es un canal un poco más de espectáculos y que las tiradas que yo hago acá son bastante diferentes por ahí a lo que es una tirada personal, porque una tirada personal es mucho más evolutiva y mucho más profunda, pero bueno, eso también lo quiero aclarar porque por ahí... No, lo aclaro no porque me interese, digamos, hate siempre va a haber, pero me parece importante aclararlo. Bueno, para la gente que realmente cuando hace un comentario lo hace desde lo constructivo y tal. Bueno, voy a dejar de hablar tanto porque si no me voy a pasar una hora hablando y vamos a ir a lo que importa, que es lo que quieren escuchar, que es la tirada de Elizabeth Gutiérrez. Voy a hacer una tirada para ver su vida en general, ella cómo está ahora después de haber tomado esta decisión, teniendo en cuenta que hace poquito, no, en realidad hace como creo que un mes habré hecho la última tirada de William Levy. A ver, voy a mirar acá porque quiero ver hace cuánto tiempo hice la tirada de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, pero hará un mes, che. A ver. Un mes, justo un mes, perfecto, hace tiempo.
Bueno, vamos a mirar entonces Elizabeth Gutiérrez, cómo está Elizabeth Gutiérrez, ¿sí? Después miramos para futuro, pero ahora vamos a mirar un poquito cómo está Elizabeth Gutiérrez en su vida en general, teniendo en cuenta la decisión que tomó de haberse separado de William Levy, ¿sí? ¿Cómo está Elizabeth Gutiérrez? Bueno, a ver Elizabeth Gutiérrez, ¿cómo estás, querida Elizabeth Gutiérrez? Bueno, primero, claramente no era algo que ella quería hacer el tema de la separación. Acá voy a dejar en claro que como ya sabemos, ya hemos visto, no era algo que ella quería hacer. Es como tuve que hacer lo que nunca quise hacer, que es, o sea, siento que perdí una batalla, ¿no? Después lo podemos analizar de qué forma perdiste la batalla, pero siento que, ella dice, siento que perdí una batalla y que hay cosas que se dieron de una manera que yo no esperaba, ¿sí? Bueno, está bien. Está. Vamos a hacer una última ahí. Me encanta porque yo soy tan autodidacta a veces. Bueno, a ver Elizabeth Gutiérrez. Primero, para empezar, una batalla perdida. O sea, ella como lo ve como lo percibe como una batalla perdida. Ella no esperaba, o si hizo esto, lo hizo por una obligación, ¿sí? Como todas las personas que hacen grandes cambios en su vida, son muy poquitas las que los cambios los hacen porque quieren hacerlo realmente y porque lo sienten. Es muy poquito el porcentaje, pero por una cuestión lógica, porque uno es un ser humano y al ser humano si algo que no le gustan es que lo muevan de la zona de confort. Hay una realidad y es que ella estaba en una zona de confort y que tenía que ver con lo económico, ¿sí? Económico barra valor. O sea, hablemos de la casa 2. Casa 2, ¿sí? Vamos, para los que entienden astrología, vamos a hablar de la casa 2. Entonces, yo no sé por qué ella tiene tanto miedo a perder el sustento económico, ¿sí? Aunque ella no lo diga, ¿por qué tiene tanto miedo? Si bien hay cartas que se las guarda y que es claramente... Esto es una batalla perdida que tiene que ver con una o varias infidelidades y con terceras personas, ¿sí? Aunque ella hoy se muestre que está en una situación disfrutando, saliendo, haciendo su vida, sobre todo disfrutando y conectada con ella, con sus emociones y con su vida, no es tan así, ¿sí? Claramente ella va a mostrar una cara para, no digo para endulzar los oídos, pero sí me refiero a por ahí para ella, ¿quién se quiere mostrar mal? ¿Qué persona en su sano juicio se va a querer mostrar mal? Va a decir, sí, estoy re mal destrozada, porque creo que la mayoría no lo haría, y en este caso concreto ella no lo hace. Ahora, tomó acción, pero una acción con dolor, tristeza, desavenencias, como una situación de carencia, ¿no? Como sentir que hoy en día el estar bien para ella es imposible. Creo que el vínculo con William Levy está quebrado, no solamente desde el punto de vista sentimental, sino que eso ya venía quebrado, como yo les había dicho. Ustedes fíjense las tiradas que yo hice que hablaba del tema. Muchas veces me juzgaron por ahí por ser tan dura, quizás, y qué sé yo, pero más que nada yo trataba de decir lo que se veía en el vínculo, ¿sí? Fíjense, porque hay también una tirada, hay una, yo hice la carta, la sinastría entre William y Elizabeth. Lo voy a dejar todo acá abajo en el video para que vayan a mirar. ¿Por qué los mando a mirar el video? Porque ahí en la sinastría yo les hablaba de que los dos tenían algo muy psicopático, que no se iban a separar o que parecía que no se podían separar. Uno puede ver una cosa, como yo me leí, uno puede ver una cosa en la carta natal, en la sinastría, pero después eso resulta el libre albedrío de cada persona, ¿sí? Ojo ahí también, porque también a veces nos amarramos a lo que dice la carta natal y bueno, lo que dice la sinastría, no, el amor de mi vida, no, bueno, no. Entonces, yo creo que ella, en este momento, si ustedes me preguntan en qué situación está, claramente está atravesando el duelo. Uno cuando está ella está en un proceso de duelo, entonces ella ahora está viendo todo oscuro, todo negro, está todo mal, las cosas están paradas. Sobre todo lo que le preocupa mucho, lo que veo, es el tema económico. El tema económico es algo que la tiene sin dormir, ¿sí? Sin dormir, y cómo ella va a quedar en posicionada. Ella hay algo que tiene que trabajar acá, que es muy claro, que es el tema de la dependencia. ¿Por qué ella siente que solamente estando al lado de él o teniéndolo a él al lado, ella puede ser alguien? No. O sea, este va a ser un caso
a menor escala, pero va a ser un caso de, si ella lo permite, porque tiene que ver con ella y con el proceso que ella va a atravesar. ¿Vieron lo que pasó, se acuerdan, con Pampita? Por eso les digo a menor escala. Que Pampita, el tiempo que estuvo casada con Benjamín Vicuña, ella como que su carrera la hizo un costado para acompañar a la pareja. ¿Se acuerdan cuando ella se separa de Vicuña? Empezó a trabajar y ahora es un monstruo, o sea, realmente es una figura, un monstruo como figura, digamos, económicamente hablando y de la parte de negocio me refiero, Pampita, ¿no? Es una marca Pampita. Si ya lo era antes, ahora que después de que se separa de este señor Benjamín Vicuña, creció mucho más. Pero el proceso fue muy duro, ¿no? O sea, ella está pasando por un proceso donde ella está empoderando ahora, ¿sí? Un proceso donde ella se está empoderando. ¿Y qué es lo que, a ver, Elisa Gutiérrez, qué es lo que va a aprender en este proceso? ¿Qué es lo que vino ella a aprender con respecto a esto? A ver. Bueno, esto, ¿no? Miren qué importante, no sé si se ve la carta. Las posibilidades. Esta es una carta re linda porque cuando uno, y me gusta mucho porque a veces las imágenes hablan, y a mí me gustan mucho los tarot, los oráculos que tienen imágenes porque te agudizan mucho más y te dan como herramientas, ¿no? Fíjense que uno puede ver la vida de una forma, pero uno pasa la montaña y está saliendo el sol, ¿sí? Y me voy a ir a una frase de Meredith Grey que decía que uno tiene un muro y que cuando uno pasa el muro las vistas al otro lado son fantásticas, ¿no? Pero cómo cuesta pasar el muro. Y es un poco eso, ella va a poder ver y se va a poder conectar con todo lo que ella es capaz de lograr. O sea, ella va a poder ver que ella puede ir mucho más allá de lo que ella creía que podía llegar de la mano de él. Y que una de las cosas es que ella tiene que sanar mucho la herida del rechazo, porque hay una herida muy grande de rechazo que viene acompañada de la herida del abandono, y esto va a ser una gran oportunidad para hacerlo, ¿sí? Por otro lado, aprender a que ella es un todo y a que la vida es mucho más allá de lo que parece, o de mucho, va más allá la vida, el propósito de una persona va mucho más allá de casarse, tener hijos o lo que sea. Ella tiene que vivir su vida y tiene que empezar a explotarse ella individualmente. Va a ser difícil que ella pueda concretar de momento ya una pareja como ella espera, porque si ella concreta para mañana una nueva pareja, va a volver a ponerse dependiente de esa pareja, y ella ahora tiene que trabajar en la independencia, tiene que trabajar el abrirse camino por ella misma. Va a ser muy importante, y les digo esto, va a ser muy importante cómo ella viva el divorcio y cómo ella también se pare ante esta circunstancia. No porque, a ver, ella primero lo va a ver a William como que todo lo que me hizo, el daño que me hizo y todo, pero después se va a dar cuenta que él en realidad fue un gran maestro y que fue una persona que le mostró todas las herramientas para que ella pueda salir de su cárcel mental. Sí, le costó mucho, fíjense, le costó mucho darse cuenta. Esta imagen a mí me encanta, todas las imágenes del tarot de Osho me encantan, pero esta me encanta mucho porque fíjense, ¿no? Que cuando la vida te derrite o te destruye, no sé si se está viendo la imagen, sí se está viendo, la vida te derrite o te destruye, la impronta, la huella energética o lo que es el ego, ¿no? Esto es cuando yo siempre digo en los videos que les digo, cuando esta es la personalidad, ¿no? Fíjense el aura que está teniendo la personalidad y cómo el alma se abre camino a fusionarse con esa personalidad y cómo uno puede encontrarse con uno mismo y saberse valioso y saberse omnipotente, omnipresente, pero a ver, no desde el ego, sino desde el alma, saber de que somos un todo y de que podemos con todo, ¿no? Y que estas cosas en la vida que son tan duras para nosotros como seres humanos, cuando tenemos que atravesar este tipo de duelos, de cosas, como hablaba en un video que hice para mi Instagram, que les decía que son situaciones que el alma se propone atravesar antes de nacer, que como seres humanos nos cuesta tanto, pero que después nos llevan a ser la persona que teníamos que ser en el momento correcto, en el lugar indicado y de la forma indicada, ¿no? Probablemente ella sienta que todo se le está truncando ahora, pero es hasta que ella pueda cambiar la perspectiva. ¿Y para qué se está truncando todo? Porque todo se está preparando para que ella dé el salto, ¿sí?
Lo que ella no tiene que hacer es ir para atrás. El error más grande es ir para atrás y querer como no rogarle a William, pero sí querer acomodar las cosas o ordenar las cosas. Lo que le dice la vida es, deja que todo sea un caos, que en este caos de alguna manera las cosas se van a acomodar, aunque ella hoy de momento sienta que nada tiene sentido, pero sí tiene sentido. En su interior ella sabe que tiene sentido y ella sabe que las cosas tienen un porqué, tienen un porqué y un sobre todo no porqué, para qué, ¿no? Yo les puedo asegurar que si ella puede ver su vida un caos, pero si ella se va para adentro, ese caos realmente va a ser un antes y un después en su vida. Sí, la está pasando mal, sí, es una tristeza, pero esa tristeza no impide que ella pueda ver las cosas de otra manera, y ese ver las cosas de otra manera la va a llevar a dar el salto cuántico hacia una nueva vida, una nueva oportunidad, una forma nueva de ver las cosas. ¿Qué se viene entonces para Elizabeth Gutiérrez? ¿Qué se viene en el futuro próximo para Elizabeth Gutiérrez? Cuánto me alegro cuando la gente toma estas decisiones, aunque sea que la vida te mete una patada, pero cuánto me alegro porque habla de, bueno, mucha sanación. Bueno, salió volando esto. Bueno, es lo que le digo, mucha sanación, mucha recuperación, mucho reconectar con ella, porque hay una realidad, es como que ella estaba tan conectada a este caos que hubo una desconexión de ella misma y con ella misma, ¿no? Que sí va a atravesar una noche oscura del alma y que sí va a querer, va a parecer que todo esto es una pesadilla, que ella muchas veces va a preguntar si esto no es demasiado o no es, porque una de las cosas cuando pasamos por una gran crisis, lo primero que uno se pregunta es, ¿no fue demasiado lo que me propuse atravesar o no es demasiado lo que la vida me está mandando, demasiado para lo que yo puedo tolerar en esta situación? Y no, la verdad es que no es demasiado, es lo que ella necesita. Y que también la cosa de la vida le dice es, este calvario llegó a este punto porque vos lo quisiste. Esto no es echarle fardo a nadie, esto es simplemente que uno a veces llega hasta el límite, ¿no? Hasta el límite. Y acá es donde se le va a poner en jaque a ella. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner yo primera o voy a poner en primer lugar, como lo dice siempre, el tema económico? ¿No? Ella, yo creo que va a hacer lo que sea y va a llegar hasta las últimas consecuencias por lo económico, ya les digo, ¿sí? Lo que sea hasta las últimas consecuencias. Pero va a llegar un punto que ella va a soltar esto y se va a dar cuenta de que ella tiene que tomar una decisión y que tiene que actuar desde otro lado. O sea, es decir, si yo estoy parada desde esta perspectiva y veo las cosas de esta manera, bueno, la vida me va a llevar ante un montón, o sea, a regañadientes, a pararme de este lado para poder ver todo de este lado. Y cuando yo vea de este lado las cosas, o sea, hacia allá, va a cambiar la vista, ¿no? Muy interesante, pero no va a ser fácil, pero no porque la vida sea mala, no, porque ella no lo hace fácil, porque ella como ella no confía en ella, en que ella puede salir adelante, puede confiar en sus recursos, que ella puede abrirse camino, puede incluso, les digo, puede incluso tener puede incluso tener una vida mucho más fructífera y una vida hasta rimbombante, porque es una persona muy talentosa, sin estar con él. O sea, sin ser la mujer de... Ella tiene miren lo que les digo, tiene la capacidad suficiente para que ella la conozcan de renombre a nivel mundial por sus habilidades artísticas, laborales, lo que fuere, por ella misma, ¿sí? Claramente, a ver, esta carta a mí me gusta mucho porque también nos habla de salir de la zona de confort, ¿no? Vas a querer mirar hacia adelante, pero hay que salir de la zona de confort. O sea, esta chica se queda acá llorando y triste mirando esta situación, pero ¿sabés qué? Este hombre que se ve acá a lo lejos, ¿ustedes ven este hombre que se ve a lo lejos? Miren. Este hombre que ustedes ven acá que se ve a lo lejos, es un hombre que a pesar de todo decidió irse con dolor y todo, decidió marcharse a nuevos horizontes y salir de la zona cómoda, ¿sí? Salir de la zona cómoda con nuevos horizontes. Y la chica en este caso, porque no sé, yo siento que en este caso la chica se queda acá,
mirando, mira todo lo que, mira qué desastre en mi vida, no, pero me voy a aferrar a estas copas, no voy a dejar esto porque esto es mi legado, esto es lo que yo tengo para mí. Sin embargo, él se está yendo, el peregrino se está yendo y no sabe qué hay detrás de las montañas. Es un lugar que es áspero, pero seguramente es un lugar que lo va a llevar a un crecimiento. Y es un poco lo que se propone para Elizabeth Gutiérrez. ¿Vos querés el oro, querés el legado, querés la cima? Bueno, mi amor, hay que pasar por esto. Hay que pasar por esto, ¿sí? No es fácil, no es fácil. No es fácil porque uno tiene que morir para volver a nacer, tiene que resurgir de las cenizas. Mucho dolor. ¿Sabes qué? Esta carta me gusta mucho también porque uno está como adormecido y no sabe qué hacer de su vida y tampoco tiene la... me gusta mucho esta frase que es como, no me sale la palabra, pero es como el coraje, ahí está. Uno no tiene el coraje de mirar para atrás y para todo lo que está pasando y conectarse con todo esto, ¿sí? Y poder decir, ok, tomo una decisión y me debato por A o por B. Pero esa decisión, la tome como la tome, me aferro aún así, pase lo que pase y no vuelvo atrás. Porque el peregrino se va pero no vuelve. Y aunque no tenga dónde dormir a la noche, o no tenga dónde descansar, igual va a persistir en su decisión, ¿sí? Y estas copas están todas vacías, ¿sí? Qué sorpresa, ¿no? Las sorpresas de la vida cuando nos quedamos en la zona cómoda. No es todo lo que parece, ¿sí? Ella va a tener que pasar por un proceso donde ella misma va a querer como sabotear sus propias decisiones, pero porque no va a saber qué hacer y porque uno... A ver, gente, ¿quién quiere ir a morirse? Si yo les digo mañana te vas a la guerra, porque te vas a morir, ¿quién va a alistar su armadura, se la va a poner y se va a ir a la guerra? Nadie. Entonces la vida a veces te pone ante emboscadas, que al final es la muerte, pero para después morirse, para después renacer, ¿no? Claramente, porque uno nunca se muere y queda ahí, uno siempre trasciende y siempre hay algo más después de eso, pero la vida te va a poner emboscadas para que vos puedas, para llevarte hacia la muerte, porque sin muerte no hay renacimiento, ¿sí? La verdad, muy lindo, muy interesante y quiero ver a ver qué va a pasar, o sea, les hago toda esta explicación así como larguísima, pero para que ustedes... porque me parece muy interesante hasta qué punto uno quiere, hasta qué punto la persona va a aislarse de todo lo que la vida tiene para darle, que quizás no sea la expectativa para poder tener un fin material, ¿no? Esa es la pregunta que le hacen. ¿Y hasta qué punto, no? ¿Vale la pena? O sea, la pregunta es, ¿vale la pena pasar por todo esto? ¿Vale la pena? Claramente es el proceso de ella. Acá nadie está juzgando, yo no estoy hablando desde un juicio, porque cada uno, Paulo Coelho dice una frase que me encanta, cada uno sabe, tiene sus cruces y solamente cada persona sabe de sus cruces propios y de sus dolores. Y lo que para mí, siempre les digo, lo que para mí puede ser algo muy doloroso, probablemente para ustedes es algo que ya lo superaron hace tiempo, que es fácil, o que es difícil. Entonces, no hay grado de dificultad. Cada persona tiene sus procesos y hay que entender. Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por un proceso personal muy duro para mí, que me acuerdo que una persona me dijo, nada, pero lo tuyo no, vos lo estás viendo, en vez de ver, estás viendo como la noche en vez de ver el amanecer, ¿no? Y que esto va a ser algo muy bueno y para mejor y no es tan duro como vos lo estás diciendo. Y yo decía a esta persona, ¿qué dice? ¿Qué dice? Si para mí es lo más difícil que me está pasando. Claro, quizás si me lo hubiese dicho de otra manera hubiese tenido otro tinte, por eso me hay que ser cuidadoso con las palabras. Ella hace lo que puede. Tampoco hay que juzgar acá o tampoco hay que sentarse a decir, mira la cantidad de tiempo que te quedaste aguantando un tipo que te hizo esto, te hizo el otro. No, ella hizo lo que pudo con lo que era, con las herramientas que tenía, ¿sí? Recuerden que estamos despertando y que si nosotros pudiéramos salir de la amnesia que tenemos a nivel álmico, probablemente seríamos unos capos, pero no estamos así, estamos dormidos y nos estamos despertando a poquito y todos los días. La idea es ir en pos de ser un poquito más iluminados, pero no para competir con otros, para ser nuestra propia mejor versión y competir contra nosotros mismos, contra esas versiones pasadas nuestras, ¿no?
Entonces, bueno, me gusta Elizabeth Gutiérrez, la verdad. Sé que no me está escuchando, pero te aplaudo y vamos porque esto, aunque parezca muy doloroso, es un punto para tu evolución. Bueno, puntitos muy que después los vas a ver más adelante. Hoy quizás no, pero bueno. A ver, vamos a ver una carta, no sé por qué le quiero sacar una carta a Elizabeth Gutiérrez. Estoy pensando qué oráculo le puedo sacar a Elizabeth Gutiérrez, pero no estoy pudiendo poner en palabras. Bueno, a ver que hace mucho no ocupo este oráculo. A ver, este oráculo es precioso, pero hace mucho no lo ocupo. A ver, una carta para Elizabeth Gutiérrez. Me encanta cuando lo barajo porque es súper versátil y muy buena la calidad de las cartas, ¿sí? Bueno, el resultado de todo este proceso para Elizabeth Gutiérrez. A ver, todo este proceso, lo pase como lo pase. ¿De qué? A ver. Ah, los escarabeos, claro. Sí, siempre que la editorial de los escarabeos no fallan las cartas. Bueno, The Creative. ¡Ay, qué bueno! Miren qué interesante esto. The Creative Desire. Bueno, el deseo creativo. Che, qué bueno esto, ¿eh? Fíjense cómo es lo que estábamos hablando. Fíjense que ahí estas cartas tienen... Me encantan las ilustraciones de estas cartas. Qué lindas cartas. El deseo creativo. Fíjense la carta número 1. ¿Sí? La carta número 1. Qué importante la carta número 1 de esto, ¿no? Nos habla del 1. ¿Qué es el 1? Nos habla del inicio. ¿Sí? Los inicios. La posibilidad que te da el universo de empezar desde cero. ¿Quién no quisiera poder volver a empezar desde cero? ¿Cuántas veces decimos en nuestra vida qué lindo sería volver a empezar? Poder empezar desde cero, desde otro lugar, con otra perspectiva. Quizás no puede empezar desde cero a nivel físico, que quiero decir, no puede volver a nacer y ser un bebé, pero sí la vida le da la oportunidad de volver a nacer desde un punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la personalidad, ¿no? Y esto también nos invita a no complicarnos la vida, ¿sí? A no complicarnos la vida. Aceptá lo que te pasa, aceptá el deseo, aceptá, quizás ella ahora tiene un deseo de libertad y no sabe cómo lo va a concretar, o un deseo de material. Bueno, utilizá ese deseo de material, porque sale mucho que se preocupa por lo material. Bueno, aceptalo, no te juzgues y decir, bueno, ¿cómo voy a yo me voy a reinventar y en vez de ir en pos de lo material a través de una persona, a través de la dependencia, a lo mejor lo hago, pero a través de mí mismo, ¿no? Desde mi independencia. Bueno, presento, no sé, mi currículum en Hollywood. Les doy un ejemplo, no ni idea cómo funcionan los castings en Hollywood, pero bueno. Lo que te dicen es que te permitas resurgir el deseo ese ferviente de lo que sea que quieras y que no luches contra la vida, no luches contra tu propio deseo, ¿sí? Cualquier represión que ella se haga en su vida la va a llevar a una situación anterior, ¿no? Y para ella realizarse plenamente, y esto me viene esto de para poder engendrar nuevamente, ella necesita de todas sus fuerzas y necesita de toda su energía, ¿no? Es muy bueno esto porque nos habla de que el universo está en nuestras manos y que nuestra vida está en nuestras manos y que ella se va a dar cuenta de esto y ella va a decir, ¿sabes qué? Tengo este deseo y voy a utilizarlo como una semilla, voy a plantar en la tierra esto, ¿no? Qué importante y qué lindo. Nos habla de que ella va a ser una potencia y se va a sentir, va a encarnar esta energía de una potencia creativa del universo, ¿sí? Qué lindo esto. Por ahí, uno cuando compras el mazo del I Ching del amor, que a mí me encantó este mazo, me gusta porque no tiene una explicación, cada carta es muy sucinta la explicación, pero tiene imágenes tan lindas que te permite, y a través de solamente esta palabra hay tantas cosas para decir, ¿no? Así que bueno, la verdad muy lindo, me pone muy contenta y ella va a poder conectar con ese fuego interno que por ahí está apagado, pero porque ella no se permite vivir esto de otra manera, ¿no? Así que bueno amigos y amigas,
nada, muy contenta, contenta por ella, porque la verdad que estas historias a mí me ponen felices porque uno, uno a veces cree que se le termina la vida, pero no, se abre todo un universo, ¿no? Y eso es lo que les ha pasado a tantas personas que bueno, una más, una más al carril. Así que bueno, amigos y amigas, gracias, 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 gracias por estar acá, por apoyar el canal. Ah, antes que me olvide, gracias a las personas que hicieron donaciones al canal, porque que me donaron en PayPal. Yo lo que hice fue juntar todas esas, aunque sean poquito o mucho, lo que sea, no importa, porque yo eso lo que hice fue que después les voy a subir el video cuando me reciba los mazos todos juntos. Compré 2 mazos nuevos. Todo lo que sea donaciones siempre va a ser para mejorar el canal. Lo que estoy pensando para la próxima, voy a juntar las donaciones cuando empiece a recibir de nuevo y voy a comprar una mejor cámara para que los videos sean de mejor calidad. O sea, todo lo que sea va a ser para que mejorar la calidad del servicio y de los insumos que uno tiene para poder servir a través del canal de YouTube. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, gracias, y ya pronto van a tener ahí el video que les voy a subir de lo que compré con las donaciones. Gracias, gracias, gracias. Espero que estén muy, pero muy bien y les mando un fuerte abrazo.